Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 41, 41ª semana del año 2023, semana en vísperas de mis vacaciones, es decir, a partir de esta semana voy a tomar unos días de vacaciones, así que si me envían material para el resumen semanal, como estos productores que me estuvieron enviando material para este programa, bueno, si me lo envían yo lo voy a ir acumulando y lo voy a utilizar tal vez en hacer algún resumen mientras esté de vacaciones, pero no prometo nada porque la idea es hacer descanso, obviamente. Sí voy a seguir haciendo videos, así que les aviso, no se preocupen. También quiero agradecer a los cafecitos y a los Patreons que han hecho posible que el canal exista. Pero bueno, como les decía, sí, tenemos unos días de descanso y me los merezco porque tengo la casa que explota. Además, me estoy yendo en medio de las elecciones, así que cualquier cosa que pase durante las elecciones es culpa y total responsabilidad de ustedes y no mía. Así que en ese sentido no me voy a hacer cargo, salvo que las elecciones se decidan por un solo voto. Ahí sí me voy a hacer cargo, pero solo en esas circunstancias que ya sabemos que es altamente improbable que suceda. Tenemos mucho material igualmente esta semana, así que arranquemos de esta manera. Holocausto Caníbal, una película que hizo que gente terminara en la cárcel. ¿Se cometieron crímenes para hacer esta película? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que es todo fantasía. Y eso fue lo que alimentó, una película bastante gore y bastante mala, por cierto, pero que alimentó el mito detrás de esta película. Horizon, An American Saga, Kevin Costner tiene nueva película y pinta que va a ser un gran peliculón de dos partes, es decir, no va a ser como Danza con Lobos, que lo había hecho todo en una y dividido en el medio de la película, sino que directamente va a haber dos estrenos. The Buccaneers, otra de esas tantas series que para mí me dan vergüenza ajena, de series de época victoriana en la cual hacen una mezcla pop interracial, absolutamente fuera de cualquier cosa de contexto histórico que a la gente le gusta mucho. Entonces, bueno, sí, vas a seguir viendo este tipo de porquerías durante mucho tiempo. Y de John Carpenter, que lo conocen seguramente por películas de terror, viene Suburban Screams. El color púrpura, gran película en su momento con Whoopi Goldberg, que tiene una nueva versión en la cual ella es productora en esta versión, pero la transformaron en un musical. Yo no sé si la temática daba para musical, pero qué sé yo, bueno, ponele que sí. The Artful Dodger, película basada en un libro de Dickens. Si saben, ya leyeron a Dickens, saben de qué están hablando, y si no, no importa, es un ladrón que tiene manos muy hábiles y termina siendo médico, porque bueno, sus manos hábiles sirven obviamente para curar gente también, pero llegan otros criminales que lo quieren volver a su vida anterior criminal y obviamente una relación ahí en el medio. Scavenger's Reign, nuevo trailer de HBO que se está dedicando un poquito más a la animación, en este caso de ciencia ficción, con lo cual esta es muy falopa, tiene muy buena pinta, así que cada vez que veo un trailer de esta me parece muy interesante para ver. Pain Hustlers, acá tenemos a Emily Blunt y Chris Evans haciendo una película sobre un tema que ya hay series y todo, que tiene que ver con la oxicodina y todo lo que fue la epidemia de opiáceos que provocada por una empresa norteamericana que hoy en día sigue muy activa, y con el fentanilo siguen para adelante con ese tipo de problemitas graves, y este fue el comienzo de la historia y cómo, desde este caso obviamente desde los vendedores, cómo ellos se involucraron para sobrevivir, ganar mucho dinero, y de pronto se terminaron matando millones de personas. The Iron Claw, una película basada en una historia real de una familia que cuyos miembros hacían lucha libre, el wrestling típico norteamericano, pero ya el tráiler, por el hecho que utilice Tom Sawyer de Rush como música, como banda sonora, es más que suficiente como para verlo. Igual pinta muy interesante. Como todos ya sabrán, esta semana pasaron muchas cosas, especialmente en el ámbito internacional, en Medio Oriente, con el ataque de Hamas contra Israel, matando a muchos civiles, secuestrando unos cuantos también. Dejo acá un montón de videos hablando con respecto al tema. No iba a hacer yo un video con respecto a eso porque me lleva mucho tiempo de producción y me estoy yendo de vacaciones, así que era como que un tema que dije, bueno, ok, ya va a haber mucho contenido. Y efectivamente, no estaba para nada equivocado, iba a haber mucho contenido. Tómenlo con pinzas como siempre, porque todo video que yo les estoy mostrando acá en el resumen ya está atrasado, obviamente, porque son sucesos que están dándose en este momento. Así como son sucesos históricos que están en proceso, usualmente los videos van a tener ciertas falencias o faltas inevitables por una cuestión del paso del tiempo. Supongo que en unos meses tendremos un cuadro un poco más completo de todo como haya terminado, si es que termina, aunque en Oriente Medio ya sabemos que nada termina. Igualmente, del lado de este canal siempre voy a estar del lado de Israel en este caso, así como estoy siempre del lado de Ucrania. Esta remera un poco lo dice, porque sí, cuando te ataca un grupo terrorista no encuentro una forma lógica que tienen algunos, que no sé cómo, de ponerse del lado del terrorista para justificarlo. Vos ponerte del lado de la gente palestina, del lado de Hamas es medio complicado, de hecho no encuentro ninguna forma mental salvo que seas un fucking nazi. Y cambiando de tema completamente, el daltonismo, un accidente de trenes provocó un cambio radical en la percepción que se tenía del daltonismo, porque hasta ese momento la gente no sabía que otras personas no veían ciertos colores, no entendían cuando el daltónico decía no veo la diferencia entre el rojo y el verde. Sí, obviamente había muchos problemas en la visión de mucha gente, mucha más de lo que se creía.
De todas las carreras por recursos que hay en la humanidad, hay una muy particular que es la de los recursos minerales en el fondo del océano. Cuando me refiero al fondo del océano no es minar y hacer un pozo ahí mismo, porque obviamente sería muy complicado, sino es todo lo que está en esa superficie del océano, que recuerden es el 75% de la superficie del planeta, y en muchos lugares tienen muchos más minerales de lo que en muchas otras minas puedes encontrar en el resto del mundo. Mucho se habla de la historia de la Apple II y en este caso te van a hablar de la historia de cómo funciona internamente, lo cual para los nerdos como yo es muy interesante y es una de las historias no tan cubiertas usualmente, porque siempre se habla del negocio, Wozniak, Jobs y todo eso, pero cuando estás hablando de cómo funciona es más para el tema hacker y cómo utilizar la memoria y todas las posibilidades de expansión que tenía, que fue una de las cosas que la hizo tan buena. Interesante el trabajo de Disney que está haciendo con robots. Estos son unos robots que van a ver ahora en Disney en particular, digamos que ellos estuvieron preparando, que son casi humanoides, pero son los típicos robots que podrías encontrar en Star Wars. Me pareció muy interesante. Y esta es la Xerox 6086 Daybreak. Es una computadora con una interfaz bastante moderna, pero mucho antes de que todo el mundo la tuviera. De hecho, comparado con lo que fue la Mac, que se copió de Xerox, aclaremos, toda la interfaz visual, la GUI gráfica no es un invento de Apple, sino que es un invento de Xerox, al menos el que lo llevó a la realidad. Y estas computadoras eran para uso industrial, es decir, para imprenta. Uno no usaba una Xerox para usar en su computadora, en su casa, o para escribir una biografía o algo por el estilo. Se utilizaba para hacer imprenta. Y esto es ridículo, pero me encantó porque es un uso apropiado, o más bien inapropiado de tecnología, pero que me parece fantástico, que es afiladores. Un montón de afiladores para afilar lápices. Nadie se molesta demasiado, simplemente con un sacapuntas lo haces. Pero imagínate ir a los extremos. Y el HDP esta semana, que hace muchas semanas que no teníamos un HDP, es este test, obviamente no el test, sino el vehículo. La Partner, la Peugeot Partner es uno de los vehículos más vendidos en Argentina para transporte e inclusive lo utilizan muchas familias para transportarse si son con mucho número de gente, pero testean una Partner actual argentina con una Partner actual europea que tiene otro nombre pero no importa. Y las hacen chocar entre sí para que uno vea cómo resulta. Si tenés una Partner en Argentina, tu vida corre riesgo como cualquier automóvil que se vende en Latinoamérica que no cumple con ningún estándar europeo o norteamericano, simplemente porque acá nada se revisa y todo pasa. Through the Fire and Flames de Dragon Force es una canción que han reversionado un montón en internet. En este caso lo tenemos hecho con violín, un violín eléctrico y con gaita. Una cosa absolutamente ridícula, pero que suena bien. Y hablando de internet, Viñeteiro hace 15 de canciones ultra populares de internet. Y los muchachos de Top Gear terminaron en Starfield, porque me encantan estos mashups. Y Mitzi Studio hace un videito de estos que nos tiene acostumbrados, en este caso sobre torturas, así es, medio raro, es decir, bizarrete, obviamente gore, con muchas cosas gore, pero con esos muñequitos tipo Lego que queda muy divertido todo, así que lo pongo en la sección humor, aunque no sé dónde ponerlo. Tuvimos muchos lanzamientos esta semana. Empezamos con uno que es de la semana anterior, pero que no llegué a incluirlo, que es el del Miura 1, el primer cohete PLD, empresa española, que puso, llegó hasta más o menos una buena altitud, no llegó al espacio el cohete, pero al menos fue su primer lanzamiento. Es un cohete muy pequeño, el Miura es simplemente para hacer la prueba. Obviamente uno tiene que poder lograr probar sus motores y demás. El motor en algún momento empezó a dejar de funcionar tan bien, lo cual es una parte del proceso, pero logró salir de la rampa y eso es muchísimo para un primer cohete. Un cohete Vega lanzó una buena cantidad de satélites. El cohete Vega es un cohete de combustible sólido de la Agencia Espacial Europea. SpaceX lanzó su misión 112 de Starlink. Y por último, lo más importante de los lanzamientos de esta semana fue el lanzamiento de la misión Psyche, que va a un asteroide del mismo nombre, en un Falcon Heavy. Hacía rato que no veíamos Falcon Heavy, son menos lanzamientos de los que inclusive SpaceX esperaba que iba a tener, pero tuvimos un Falcon Heavy y siempre está bueno ver ese tipo de lanzamientos. Fritz Haber, he visto ya muchos documentales y siempre los pongo, me parece una historia fascinante. Fritz Haber es el tipo el cual salvó a la humanidad y exterminó a millones al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo puede ser un tipo que haya hecho esas dos cosas? Así es, se hizo eso. Él nos dio los fertilizantes con los cuales, gracias a él, existen hoy 8.000 millones de personas en el mundo. También nos dio gas mostaza, sarín y un montón de otras cosas terribles y armamento terrible que mató a millones de personas. Y para combatir el cambio climático hace falta, en muchos casos, no solamente ideas, sino tecnología. Y esta es una parte de la tecnología que vamos a utilizar para eso. Y la vida es tan antigua como el universo, o al menos como gran parte de él. ¿Por qué? Sí, porque la vida comenzó en este planeta al menos hace muchísimos millones de años. Estamos hablando de vida unicelular, muy básica, muy esencial. Significa que, y tampoco nuestro planeta es el último planeta en haberse creado, sino que venían unos cuantos antes y tampoco es el primero. Entonces la vida pudo haberse desarrollado muy antiguamente en el sistema solar o en el peor, en el universo, con lo cual es muy interesante.
No tenía un lugar donde poner este video, pero me pareció muy interesante. Eso habla sobre bombas de agua, así es. Y una bomba de agua que es como un recurso muy antiguo, que es casi como una espiral. Y sí, utiliza ciertos principios muy básicos que en el momento que se hizo tal vez no se entendían completamente, pero que ahora podemos ver con, obviamente, dispositivos transparentes. Y siempre ponemos cosas de Japón. En este caso es el departamento más angosto. De hecho, es un edificio que siempre se ven fotos de Japón y te muestran, ¡ay, qué finito! Bueno, pero esto es por dentro. Es decir, alguien se molestó en ir y ver cómo es uno de los alquileres que hay ahí. Y es tal vez el peor lugar que podría existir para mí, para vivir en el peor que una celda es. Y este profesor de Cambridge es un muchacho que aprendió a leer y escribir recién a los 18 años. ¿Pero por qué tanto tiempo? Bueno, tiene un problema cognitivo muy importante, muy particular, que no le permitió ni hablar durante mucho tiempo. Y poco a poco, con mucho esfuerzo y mucho trabajo y una familia que lo bancaba bastante bien, logró aprender a decir sus primeras palabras, como a los 8 o 9 años. Estamos hablando bastante más grande que la mayoría de la gente. Y unos profesores lo ayudaron a aprender a leer, escribir y a expresarse. Hoy en día puede y habla en este video y es fantástico cómo habla, pero todo el proceso que siguió es fantástico. Poco a poco forjando de una pequeña pieza de metal un hacha genial, un hacha que van a sortear en el canal de YouTube de este youtuber, pero en particular el trabajo que hace me encanta porque te muestra cómo es la forja. Y en el estado de Nueva York, un lugar que es muy particular porque tiene religiones muy fuertes, es decir, tenés en el campo a los ultra ortodoxos cristianos, pero cerca de la ciudad de Nueva York tenés a los ultra ortodoxos judíos. Y este caso es un pueblo dedicado específicamente a ortodoxos judíos y que viven en una comunidad idílica, totalmente separado de los problemas, obviamente, eso es una de las ventajas que tienen. El nacimiento de un helicóptero de ataque, el Huey Cobra, un gran helicóptero, la verdad que es para mí uno de esos helicópteros que surgieron usando pedazos de otros, pero para mí es excelente el resultado final. Y uno de los aviones que tienen más onda, más estilo, es el Piaggio P180 Avanti. ¿Por qué tiene onda? Porque tiene unos canards adelante, tiene motores de turbohélices que tiran el aire hacia atrás y no tiene hélice hacia adelante. Es un avión muy elegante y en este caso lo vas a ver volando completamente, haciendo un vuelo completo. Es un avión que muchos pilotos querrían poder posar sus manos en él. Y Tom Stanton sigue con sus desarrollos de motores de pistones a aire, lo cual es muy interesante porque es un desarrollo que obviamente tiene muy corta vida, muy poca utilidad, pero existen y en este caso hace que poder construir un avión de radio control solo utilizando aire como impulso. El F-104 Starfighter era un avión que, considerado por muchos pilotos una tumba volante, más allá que era un ladrillo con apenas unas pequeñas alitas, era un avión muy de la Guerra Fría, obviamente, un diseño muy antiguo, años 50, fines de los 50, con lo cual sí, era lógico que no fuese perfecto, pero tan malo, tan desastroso fue como se cuenta en la historia. Los juegos proveen recetas, o al menos no recetas, sino ideas de comida. En este caso, una gran hamburguesa de Final Fantasy XIV que por alguna razón a alguien se le ocurre cocinar. Sí, Bing Babish, que es el que sabe hacer este tipo de cosas de este canal, tiene esas recetas. Y el chef francés hace pollo velouté, o como se diga, que es una de las tantas recetas que está haciendo utilizando salsas típicas de Francia. Con salsas, todo ese bajo fondo que hace de salsitas que me parece fantástico. En este caso sería una salsa blanca, obviamente utiliza vino y demás, que hacen que la comida francesa tenga ese tan gustito tan especial. Y por último, ¿cómo comían los atletas olímpicos griegos? Sí, se tenían que alimentar para mantener esos cuerpos esbeltos, esos cuerpos perfectos, pero cambió mucho. Hay recetas escritas en la historia por muchos filósofos y demás que eran además historiadores y llevaron a papel la idea, el relato de cómo era el entrenamiento de los jugadores olímpicos originales. Bueno, mis estimados, como ya saben, acá abajo en la descripción van a tener los videos de todo lo que estuve hablando. Me voy a estar tomando vacaciones, como les dije, me pueden igual seguir enviando videos, los que ustedes vean, consideren que están buenos. Y si en algún momento de mis vacaciones tengo tiempo, grabo algo. No te digo un resumen súper completo, pero trataré de hacer alguno, al menos una partecita, o un mini resumen. Veremos qué hacemos. Igualmente voy a estar haciendo videos porque voy a estar de viaje y cuando viajo veo cosas. Así que seguramente haré varios videos, algunos shorts verticales, que no me gusta mucho grabar en vertical, pero a la gente le gusta verlos. Además me puedo subir a otras plataformas también, porque tengo TikTok, tengo Instagram, además de tener YouTube, sí, ya saben. Esas cosas que no sabemos para qué las tenemos, pero bueno, uno tira en todas las plataformas para ver dónde la pega algún día. Nos vemos la semana que viene entonces con más videitos variados y trataré de mantenernos al tanto de por dónde ando y qué ando haciendo. Adiós.